Una de las mayores incorporaciones al universo de God of War es Atreus, el hijo del mismísimo Kratos. Aunque los fanáticos inicialmente dudaron sobre la presencia de Atreus, el personaje ahora se ha ganado el amor y la aprobación de los jugadores, tanto veteranos como recién llegados a la franquicia. Además de ser un personaje decente, Atreus también trae nuevas dimensiones y capas a Kratos, un ser anteriormente conocido por estar lleno de ira desmesurada. Atreus posee detalles e información que lo convierten en un personaje único, pero a la vez similar a su padre. Aquí veremos 12 cosas sobre Atreus que quizás no sabías. Cuando Atreus aún era muy joven y cuando Faye aún estaba viva, Kratos a menudo iba al bosque para probarse a sí mismo. Lo hizo para mantener su ira bajo control. Inicialmente, Atreus pensaba que su padre solamente salía a cazar, pero Kratos nunca llevó a Atreus con él debido a la solicitud de Faye, ya que Atreus era un niño que se enfermaba muy frecuentemente. Debido a esto, Kratos y Atreus apenas tuvieron tiempo para estar juntos, razón por la cual su relación es tan distante al comienzo del juego. Una de las características más distintivas de Atreus son sus tatuajes. Sin embargo, son más que simples adiciones decorativas al diseño de su personaje. También tienen un significado que es relevante para él. Dichos tatuajes están todos escritos en runas nórdicas. Cuando se traducen, el del cuello dice mente ágil. El que rodea su brazo derecho se traduce como tiro o disparo afortunado, una representación perfecta de su destreza con el arco. Más abajo en ese mismo tatuaje hay otro que se traduce como brazo hábil. Finalmente, el que está en el dorso de su mano se traduce como mano rápida. Antes del lanzamiento de God of War, el nombre de Atreus aún no se había revelado al público. Sin embargo, se esparcieron falsas especulaciones de que el hijo de Kratos se llamaría Charlie. Dichas especulaciones le parecieron muy divertidas al propio Cory Barlog, director del juego. Como parodia a este rumor, se le daría un nombre parecido a la tortuga gigante de Freya, que al final se llamó Chaurli. How's it going, Charlie? Is your witch friend here? What is that name? That's what he told me it was. Or what it sounded like in my head anyway. Charlie. Según Kratos, Atreus lleva el nombre de un joven soldado espartano que una vez estuvo al mando de las tropas. Kratos notó lo esperanzado que se veía siempre Atreus, a menudo visto con una sonrisa, incluso durante las peleas, hasta que cayó en el campo de batalla salvando la vida de sus compañeros. Este Atreus parece ser un personaje original de este universo, ya que aunque hay un Atreus en la mitología griega, su historia difiere de la narrada por Kratos. Atreus, en la historia y el mito griego, fue una vez el rey de Micenas. Esta figura es hijo de Pélope e Hipodamia, y padre de Agamenón y Menelao. Este último fue esposo de Helena, quien se convertiría en la fuente principal de la histórica Guerra de Troya. Aparte de su linaje, Atreus tiene un par de detalles de diseño e historia que son similares a los de su padre. Para empezar, existe una rabia profundamente arraigada dentro de Atreus que, obviamente, heredó de Kratos. También tiene una habilidad al estilo del modo ira, aunque es algo que aún no puede controlar. Además de Kratos, Atreus es uno de los pocos personajes del juego que realmente mata a un dios con sus propias manos, o al menos eso parece. Y también tiene una marca o cicatriz en el lado izquierdo de su rostro, que refleja el tatuaje rojo de Kratos, aunque no es vívidamente visible. Por otra parte, el atuendo que utiliza Atreus en la secuela también hace referencia al tatuaje en el pecho y parte del brazo izquierdo de Kratos. Si nos fijamos bien, Atreus está luciendo sus costuras rojas en los mismos lugares. Además, el que Atreus vista de amarillo es una elección de diseño intencionada, para hacer referencia a su nueva herencia como mitad gigante, ya que su madre, Faye, vestía prendas del mismo color. Durante un evento trascendental a mitad de la historia del juego, Atreus se enferma gravemente después de dejar que su ira lo supere. Tan pronto como el joven mitad dios cae en estado inconsciente, el cielo exhibe inmediatamente una reacción en forma de tormenta rojiza. Curiosamente, el epicentro de la tormenta se encuentra justo encima de la cabaña donde viven Kratos y Atreus. Estos eventos solían reflejar la muerte de los dioses griegos durante los juegos anteriores, donde a menudo ocurrían varios desastres climáticos o catástrofes después de que Kratos matara a un dios. A partir de ese momento y en adelante, cada vez que Atreus demuestra rabia o molestia, surge una tormenta agresiva. ¡Sí! ¡Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personitas! Como dato curioso, también hay una pequeña diferencia entre la ira espartana de Kratos y la de Atreus. Cuando Kratos activa su ira, pequeñas cantidades de fuego emanarán de su cuerpo, pero en el caso de Atreus, sin embargo, su cuerpo expulsa electricidad. Existe una hipótesis muy sonada entre los fans de que esto podría deberse a que Atreus es nieto de Zeus, personaje que tocaremos más adelante.
Es una casualidad común en cualquier trabajo de los medios de entretenimiento que el primer borrador sea increíblemente diferente al producto final. Por supuesto, God of War no es la excepción. Sin embargo, un plan inicial en particular para la relación de Kratos y Atreus era tan diferente que habría hecho que el juego se sintiera mucho más oscuro y violento. Una de las primeras versiones de God of War tenía un Kratos que se parecía mucho más a sus primeras iteraciones. Originalmente era tan duro con Atreus que uno de los responsables notó que el juego parecía un simulador de abuso infantil. La situación no favorecía a Santa Mónica cuando hicieron que Kratos fuera demasiado rígido con Atreus. También se habría sentido muy familiar para los jugadores veteranos, acostumbrados a los estados de ánimo del espartano, e iría en contra del objetivo de crear un juego de God of War que haya evolucionado respecto a lo vivido en la saga griega. Como contramedida, los desarrolladores hicieron que Kratos fuera más flexible con su hijo, pero de nuevo abusaron tanto de esta mirada que llegados a un punto, Kratos se había vuelto demasiado blando. Afortunadamente lograron encontrar el equilibrio correcto al final, y le dieron sentido a la historia y desarrollo de la relación entre padre e hijo. A juzgar por los juguetes de madera de Atreus, parece ser un fanático del dios del trueno, Thor. Durante el tráiler de presentación del E3, se ve a Atreus jugando con una figura de madera de un troll y el propio Thor, con otro más al fondo que parece ser una figura que representa a Sleipnir, el semental que cabalga Odín. Atreus, al enterarse de su ascendencia de dios y gigante, también muestra entusiasmo cuando se da cuenta de que es similar a Thor, que también es mitad dios y mitad gigante. Será toda una sorpresa para Atreus cuando su visión al final de God of War se haga realidad en la secuela, y el chico pronto se dará cuenta de que nunca deberías conocer a tus héroes una vez que conozca a Thor en persona. Si bien God of War de 2018 recibió elogios de la crítica por su fascinante combate, su increíble mundo y su historia, el núcleo de este juego es la relación entre Kratos y Atreus. Para hacer que el proceso creativo sea más real y personal, Cory Barlog se inspiró en su propia relación con su hijo. De manera similar a cómo Atreus le enseña a Kratos cuando se trata de runas que este último no entiende, Cory también aprende ocasionalmente sueco de su hijo. Las características de Atreus que obtuvo de su padre también se basan en el temor de Cory de que su hijo desarrolle sus peores rasgos. Finalmente, la historia se basó en el profundo deseo de Cory de emprender una aventura junto a su hijo algún día. Cuando Atreus se entera de su divinidad, una de las primeras cosas que le pregunta a su padre es si tenía la capacidad de convertirse en un animal. Kratos responde que no lo sabe. No obstante, los lectores de la mitología nórdica darán fe de que Atreus pronto tendrá la capacidad de convertirse en un animal, porque es uno de los poderes del dios del engaño, Loki. Sin embargo, eso también tiene sentido en el mundo del juego, ya que, como mencioné, el abuelo de Atreus es Zeus, quien también tenía la capacidad de cambiar de forma, por lo que es muy posible que el chico haya heredado dicha habilidad. Tanto Atreus como Kratos han envejecido varios años entre la primera y segunda parte, lo que es más notable por cómo suena Atreus. Resulta que la voz de Sonny Suljic cambió tanto durante la grabación de God of War Ragnarok que hubo que editar sus líneas para asegurarse de que el personaje sonara consistente. God of War Ragnarok comenzó su producción tan pronto como se lanzó el primer juego en 2018. Por aquel entonces, Sonny tenía 13 años, y para la secuela ya había cumplido los 17, lo que representó un pequeño desafío extra para Santa Mónica en todo ese lapso de tiempo, en el que el tono de voz de Sonny fue variando constantemente. Por fortuna, la historia en Ragnarok se desarrolla canónicamente 3 años después de los eventos del primer título, lo que es casi la misma cantidad de tiempo que ha pasado en el mundo real, y la voz más madura de Atreus encajó a la perfección con la de Sonny. En un escenario alternativo hay un juego de God of War muy diferente al que tenemos. A ese juego le falta uno de los aspectos más vitales y sorprendentes. Durante las primeras etapas del desarrollo, Atreus fue eliminado casi por completo. Muchos miembros del personal de Santa Mónica afirmaron que dificultaría la calidad del disfrute general y convertiría el juego en una larga misión de escolta para los usuarios. Ese es un tropo de juego muy famoso y odiado por la comunidad de jugadores. Afortunadamente, Cory Barlog luchó por la inclusión de Atreus, reafirmando su importancia en la trama, así como el desarrollo y evolución de Kratos como personaje. Y ahí les dejo 12 datos que tal vez no conocían sobre el hijo de Kratos. Si saben más, pueden dejarlos en los comentarios. Si disfrutaron del video, pueden apoyar con un me gusta y suscribirse para ver más contenido similar. Espero tengan excelente resto del día y hasta el próximo.